Hola Spartans y compadres, ¿cómo están todos? Aquí haciendo un nuevo fanfic, que yo seré un soldado de la insurgencia del caos por 3 SCP femeninas yanderes. Esto sería un especial de Halloween. Perdón por no subir fanfics, es que tuve un problema con mi celular, es que se me rompió la pantalla y no puedo hacer los fanfics, pero estoy ahorrando dinero para poder reparar mi celular y así seguir subiendo fanfics. Pero seguiré haciendo los fanfics con la pantalla rota de la mitad y eso me costará en hacer los fanfics, y que también que estaré ocupado con los deberes de mi hogar y descansar algunas veces. Bueno, eso sería todo lo que tenía que decir, y antes de comenzar este fanfic todas las imágenes, vídeos, etcétera no son míos, todos a sus respectivos autores y creadores, y es hora de empezar esta desmadre XD. Just sleep, just dream, just sleep, just dream. Just sleep, just dream. Chase a monster this whole time, but I couldn't see the monster was me, and no one heard our cries. Now I've run out of tears. The time has come for me to disappear. Get me out of this mess and away from the stress. Set me free so I can rest. We're only kids who lost our way. If we wait long enough, then we'll be saved. Just sleep, just dream. This isn't fair, no, we're not just what we see. We wanna fly, but our souls are trapped inside. It's not a game, not to blame, we're falling too high. Just sleep, just dream. It's only a nightmare and soon we'll be set free. Soon we'll be set free. And I've been crying out for help. I know I bite, but I mean well. Can you see my disguise? I'm different inside. And can you break this spell? And all the ghosts from before, they're knocking and they're breaking down the door. So please set us free. Now you have the key. 'Cause I can't take the pain no more. We're all the kids who lost our way. If we wait long enough. Todo comienza con 10 soldados de la insurgencia del caos, que están un convoy. Unos 9 soldados estaban hablando sobre una organización de SCP que estaban yendo para poder atacar, porque unos de los SCPs se les escaparon y aprovechando el bug, para poder capturar unos cuantos SCPs para poder controlarlos. Mientras que ellos discutían, vieron a un compañero, que era yo XD. De que yo estaba dormido, uno de mis compañeros me movió un poco para despertar, me había despertado y les dije: ¿qué pasa? ¿Ya llegamos? No, aún no compañero, solo falta poco para llegar a la base de la fundación de SCP. Ok, ¿y qué estaban haciendo? Después de decir eso, me habían dicho que estaban hablando de que cómo atacar a los MTF y NTF, porque eran nuestros enemigos. Luego un compañero habló sobre un tema de que todos les gustaba, pero a mí no. ¿Y habrá unas SCP femeninas? Sí, habrán SCP femeninas. Oigan, ¿qué tal si capturamos a unas cuantas SCP femeninas o científicas para poder divertirnos con ellas? Eso es una buena idea. Oigan, recuerden que solo vamos a ir por información de cada base de la fundación de SCP para saber sus ubicaciones, sus armas, etcétera, y que solo vamos a capturar a los SCP-939. Luego me miraron y me dijeron que era un aguafiestas, pero les dije que esa era la misión y de que si nos tardaríamos nos bajarían de rango.
Después me dijeron que tenía razón, pero aún así me dijeron aguafiestas. Luego llegaríamos a la fundación y nos bajamos del vehículo, luego entramos a la base, vimos muchos cadáveres, mucha sangre y órganos por todos lados, algunos de mis compañeros se asustaron por eso, pero yo estaba bien relajado. Después de ver muchos cuerpos tirados, llegaríamos a la oficina del gerente, cada uno fue a buscar los documentos de la información de armamentos, bases, etc. Un compañero estaba viendo las cámaras y vio en una parte de la base a una SCP femenina y era un bombón. Luego llegaría un compañero hacia él, y le pregunto de qué estaba viendo, le enseño a la SCP femenina y él dijo en voz alta que era una hermosura. Escucharíamos eso y fuimos hacia los dos compañeros, le habíamos preguntado de qué estaban haciendo, luego nos enseñaron a la SCP femenina, después les dije, ¿es en serio? Estamos haciendo una misión, no ver SCP femeninas. Oye, tranquilo compañero, sé que estamos en una misión, pero hay que aprovechar para ver una que otra SCP femenina. Luego vimos en las cámaras que llegarían dos SCP más y también que eran femeninas, y era la SCP-049 y la otra era la SCP-1903, y estaban platicando, pero lo que no nos dimos cuenta que el compañero que estaba en las cámaras estaba presionando un botón y era la altavoz de la base. Después ellos dijeron que tenían buenos cuerpos las dos SCP femeninas y la que tenía la máscara de coneja era muy fea. Ellas lo escucharon y iban a ir a matarnos, pero yo dije algo que me iba a arrepentir por decir eso. ¿Es en serio? ¿Ustedes que están enfermos de la puta cabeza? Porque no dejan de mirar las SCP femeninas y se ponen a buscar los malditos documentos, para que sepan las mujeres se respetan. A mí no me importa cómo se ve una mujer, si tiene buen cuerpo o no, lo único que me importa es su amor, sus sentimientos, y la SCP-1903 no es fea, solo se viste así porque quiere, y para mí es muy bonita. Luego de decir eso mis compañeros estaban en shock y las SCP femeninas estaban sorprendidas y la SCP-1903 estaba súper sonrojada XD. Después todos fueron a buscar los documentos, mientras las SCP femeninas estaban yendo hacia nosotros para saber quién dijo esas palabras. Luego de buscar como 9 minutos, yo encontraría los documentos y también saber en dónde queda el SCP-939, ya nos íbamos a ir donde estaba el SCP-939, pero vimos el SCP-173 estaba frente de nosotros. Todos estábamos en shock porque el SCP-173 está en nuestras caras, pero recordamos de que no se puede mover porque si lo miras se queda quieto, pero si lo dejas de ver te mata en segundos. Luego vi una puerta que estaba al lado nuestro, después les dije a mis compañeros que no lo perdieran de vista y se acercaran lentamente hacia donde iba yo. Ellos me hicieron caso y se acercaron lentamente hacia mí, y no dejar de ver el SCP-173, ya estábamos cerca de la puerta pero antes de abrir la puerta, esta se abrió solo y viendo a las 3 SCP femeninas que vimos en las cámaras hace rato, yo me había asustado, y dije algo que las SCP femeninas que querían buscar a la persona que dijo las palabras hace rato. Chicos hacia atrás, están las SCP femeninas que vimos en las cámaras. Luego de decir eso algunos de mis compañeros vieron la puerta, y vieron a las SCP femeninas y se asustaron, y nos alejamos lentamente y también vimos que algunos SCP estaban ahí, y estábamos rodeados, sin ninguna salida.